Hoy tenemos candidatos presidenciales, ya me han estado preguntando ustedes desde la mañana, así que están con nosotros. Pensé mucho que les iba a preguntar, pero ya lo tengo claro. Pero también anunciarles que hoy en el programa tenemos dos temas también que me parece que es importante que se los adelante. El levantamiento de inmunidad al presidente, dos posiciones que se han dado dentro de la conversación y el análisis que se está haciendo a nivel nacional y que la Corte Suprema de Justicia urge por un proyecto de ley para castigar infiltración del narco en el Poder Judicial. Así que vamos a comenzar de inmediato con las preguntas que tenemos para hoy. Están confirmados Ariel Robles del Frente Amplio, Claudia Dobles de Agenda Ciudadana, Álvaro Ramos de Liberación Nacional, Fernando Zamora de Nueva Generación, Avanza, José Aguilar y Luis Amador del Partido Integración Nacional. Como ustedes saben, se los hemos dicho, hemos invitado sobre todo me interesa tener claro la candidata eh, del oficialismo o que apoyada por el oficialismo, doña Laura, pero ella no ha aceptado venir, pero siempre ha estado invitada. Nos dijo que mandaba al vicepresidente, al candidato a vicepresidente, pero no nos interesa. Es un formato diferente el que tenemos nosotros. Bien, en orden de llegada a nuestra sala de Zoom, tenemos en primer término doña Claudia, a doña Claudia. En un escenario de campaña percibida como paralizada por los costarricenses y teniendo en cuenta que hay ciertas mediciones, tanto digitales como encuesta, que están dando nombres, están posicionando gente, están hablando de la gente que participa y hay ahí ya una lista. Entonces, tomando en cuenta esto, hablamos de que hay un escenario de campaña percibida como paralizada por los costarricenses. En ese ámbito, ¿qué decisión concreta tomará? Porque eso está ahí y está en la conversación de los partidos políticos también. ¿Qué decisión tomará en los próximos 30 días para activar su crecimiento en su territorio, en el territorio nacional, en su narrativa, en alianzas, por ejemplo? ¿Y cómo medirá que esto funcione? Con el fin, suponemos, de forzar una hoja de ruta inmediata de campaña, no solo promesas. Entonces, volvemos al inicio. En este escenario, ¿qué decisión concreta tomará en los próximos 30 días para activar su crecimiento? Doña Claudia Dobles, candidata presidencial de Agenda Ciudadana. Buenos días. Buenos días, doña Amelia, y muy buenos días a los otros candidatos que están el día de hoy aquí. Muchísimo gusto de verles por acá. Nosotros, bueno, empezar por decir que estamos contentos de sentir en las calles que estamos creciendo, que estamos sumando gente y seguimos trabajando muy arduamente para hacer llegar nuestras propuestas. Creo que algo importante en los próximos días es que esta semana hacemos el lanzamiento oficial de nuestro plan de gobierno. Creemos que es un plan de gobierno que tiene justamente ideas y propuestas claras, concretas, para accionar desde el primer día en seguridad, en educación, en salud. Tenemos una estrategia especial para bajar las listas de espera y para la generación de empleo. Queremos trabajar muy de la mano fuera del gran área metropolitana con los dos motores de desarrollo que tenemos ahí, que es agro y turismo. Y muy concretamente, pues seguiremos estando en estos espacios, doña Amelia, porque es en estos espacios que tenemos oportunidad de plantear nuestras propuestas, es en estos espacios que los costarricenses pueden ver cuáles son nuestras ideas para los problemas y las preocupaciones que tienen todos los costarricenses. Y estaremos arrancando muy fuertemente, que ya lo hicimos desde la semana pasada, pero en nuestro caso estaremos arrancando con la parte territorial, la parte de giras. Estaremos viajando a todo el país, estaremos reuniéndonos con los liderazgos y con las comunidades de todo el territorio. Entonces, muy concretamente, ya tenemos el lanzamiento de nuestro plan de gobierno
con una ruta clara a seguir. Estaremos participando de todos los espacios en donde se nos permita poder pasarle a los costarricenses cuál es esta propuesta, cuál es esta hoja de ruta, y estaremos haciendo trabajo territorial para poder ir a todos los rincones del país, justamente a reunirnos con la gente y también a recibir de las comunidades su retroalimentación, sus preocupaciones y sus consideraciones, y trabajar en equipo y trabajar en conjunto. Nosotros creemos que Costa Rica realmente merece más de lo que tenemos al día de hoy. Costa Rica merece propuestas claras. Costa Rica merece gente que quiera ponerse a trabajar. Costa Rica merece un ejecutivo que quiera ejecutar, no que quiera contar historias. Así que nosotros estamos contentos, vemos con optimismo los resultados del CIEP y creemos que con estas acciones que le digo, pues seguiremos creciendo, seguiremos compartiendo nuestras ideas, y la invitación, por supuesto, a todas las personas y a todos los costarricenses de sumarse. Don Fernando Zamora, candidato presidencial de Nueva Generación. Igualmente un saludo a usted, doña Amelia, a la audiencia y por supuesto a los demás candidatos. Bueno, en realidad nosotros hemos venido actuando en este momento para difundir nuestro pensamiento. ¿Qué es la diferencia entre nosotros y los demás candidatos, doña Amelia? Que a diferencia de lo que está sucediendo en las demás banderas, nosotros presentamos el Plan País desde marzo. El programa de gobierno nuestro está anunciado desde marzo, porque nos parece inconcebible, absolutamente inconcebible, y que refleja la decadencia, la crisis en la que está precisamente la política costarricense. Nos parece inconcebible que a 28 días de haberse iniciado oficialmente la campaña, hayan partidos que estén anunciando que van a presentar aún su programa de gobierno y que, por supuesto, a las carreras, como decimos, lo estén haciendo en este momento, ¿verdad? Nosotros, a diferencia, con seriedad, hemos entendido que así no se puede entender la política, doña Amelia. Uno primero sabe para qué quiere aspirar, abraza ideales, propuestas, y una vez que tiene esas propuestas, tiene esos ideales, entonces ahora sí es el momento de decir, anunciamos una candidatura presidencial. Como yo le he venido diciendo muy reiteradamente, eso es como poner primero la carreta y atrás los bueyes. O sea, primero la aspiración, el ego, la vanidad, el querer ser candidato por serlo o por otros intereses peores aún, como son los intereses financieros, económicos, llegar al poder a defender los intereses de empresas y de grupos de poder. Y después anunciar al público un conjunto de ideas que obviamente ya sería maquillaje. Nosotros, por el contrario, doña Amelia, en febrero ya teníamos listo el plan, lo habíamos consultado con todas nuestras bases. En marzo los invitamos a ustedes. Recuerdo que su medio estuvo en la presentación desde marzo de nuestro Plan País, nuestro programa de gobierno. Eso es seriedad, doña Amelia. Y empezamos a difundirlo por todo el país y además ir en pequeños clips, en pequeñas eh, videos, anunciando también o explicándole a la sociedad las condiciones de nuestro plan. Al punto que se ha dado la paradoja de que candidatos incluso han tomado nuestras ideas y que hemos venido anunciando en clips y las han repetido. Nosotros en esto, para finalizar, en estos días, pues lo que continuaremos es anunciando nuestra propuesta, visitando el país para explicar a nuestra dirigencia y por supuesto también pues trabajo de organización en función de la campaña, que es algo en lo que nos tiene muy concentrados. Pero en esta etapa estamos prácticamente nada más insistiendo en el proceso de dar a conocer nuestros planteamientos. Voy a repetir un poquito el espíritu de la pregunta.
La gente, bueno, sobre todo en este momento, que es el que estamos viviendo, la gente habla del resultado del CIEP, también de la conversación digital, el informe de la U Latina, y los analistas y también gente que no es estrictamente analista, pero que da sus opiniones, ha hablado de que estamos o perciben la campaña como paralizada. Por eso decía que qué decisión van a tomar ya en los próximos 15 días para activar su crecimiento y cómo medirá que funcione de acuerdo a lo que hemos visto hasta este momento y a lo que percibe las personas. Don Luis Amador, candidato presidencial del Partido Integración Nacional. Vamos a seguir una doble línea. La primera línea es línea de propuestas en la cual vamos a sacar mensajes específicos para audiencias específicas con respecto a los temas de mayor relevancia que son los que más le preocupan a la gente: educación, salud, empleo, seguridad, muy importantes, y infraestructura. Y en paralelo vamos a también seguir como segunda línea revelando las falencias y errores del actual gobierno y dándole a la gente a conocer que nosotros sí somos la verdadera oposición, sí somos ese partido que va a ir a impedir que esa continuidad exista, y esa continuidad no puede seguir por los peligros que representa por ella misma. Evidentemente vamos a tener movimiento a nivel de debates, a nivel de una conferencia de prensa que estamos organizando para el tema de seguridad, para la primera semana, perdón, para la segunda semana de noviembre, y vamos a ir visitando comunidades una por una, estratégicamente, para poder conversar con sectores específicos de la población y regiones específicas de la población. Muchas gracias a don Luis Amador del PIN. Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional. Muy buenos días, doña Amelia. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a los compañeros candidatos y señora candidata que nos acompañan. Pues obviamente es interesante, ¿no? Porque se siente esto como un ejercicio de espionaje industrial, ¿verdad? Que vamos a hacer todos los demás y entonces a ver cómo nos movemos. No, pero digamos, más en serio, yo estoy muy agradecido con los que están acá porque siento que tenemos verdaderamente la voluntad de dialogar y eso es parte del proceso que va a ir levantando una campaña, ¿verdad? No vamos a decir nombres, pero hay gente que parece no querer participar en este ejercicio y está con una estrategia distinta. Y eso me preocupa porque en última instancia, y pase lo que pase, pues el pueblo costarricense tiene derecho a saber qué piensan los que queremos gobernar. Y obviamente en el caso nuestro, pues hay un proceso de construcción largo. Sí siento que de todas maneras este discurso de campañas paralizadas, al menos a mí se me hace un poco extraño. En los países desarrollados es común que una campaña sea solo 1 o 2 meses. Más bien creo que el estilo histórico de campañas que duraban 1 año, 2 años y prácticamente todo el gobierno anterior haciéndose campaña, pues no es una práctica sana. Lo práctico es gobernar durante el gobierno, que haya un periodo más o menos prudente donde se presentan las propuestas, se presentan los equipos y entonces la gente decide. Más bien yo creo que es un reflejo de una democracia madura que poco a poco vamos acortando, digamos, ese periodo de decisión y de exposición del proyecto país. Y bueno, en esa línea, pues obviamente es bastante, no voy a decir esquemático, pero obviamente es una estrategia de visitar territorios. Por ejemplo, este fin de semana pasado estuve en toda la Alajuela Norte, Upala, Los Chiles, Guatuso, San Carlos, ¿verdad? Y Zarcero. Y entonces, por supuesto, ya uno va pues activando la dirigencia en todos esos sectores y continuaré recorriendo el país. La estrategia involucra, por supuesto, un remozamiento en redes sociales. Siempre hay un proceso, y lo saben mis colegas candidatos, de crecimiento del equipo, precisamente porque como ya se entra en la fase más activa, el equipo empieza a crecer, se incorporan nuevas piezas. Nosotros, qué sé yo, hemos pasado de un líder territorial a 3 líderes territoriales. O sea, hay toda una serie de decisiones que van activando la campaña, pero es muy natural que sea a partir de octubre. Entonces yo más bien lo veo
como un reflejo de madurez partidaria, un reflejo de madurez país, que las campañas se hagan más cortas, que no es necesario que todo el mundo esté alterado todo el tiempo, que ya habrá tiempo suficiente para darnos a conocer en espacios como este que usted muy gentilmente nos ha dado, doña Amelia. Muchas gracias. Gracias, don Álvaro. José Aguilar, candidato presidencial, Avanza. Buenos días, doña Amelia. Espero que haya amanecido muy bien y un gusto saludar a todos los colegas. Espero que también todos se encuentren súper bien. Em, Básicamente, doña Amelia, lo que vamos a hacer en concreto es dos cosas. Seguir tratando de posicionar muy claramente estos tres ejes, estas tres prioridades que tenemos de una seguridad fuerte que tiene que aterrizar con una estrategia de choque y además atender las causas de raíz en las comunidades, dejar todos los planes. Un segundo pilar que es una reforma educativa, que es donde he podido desde 25 años atrás estar trabajando en alianzas público-privadas, conectarla con la economía, llevarla al siglo XXII con modernización, con tecnología y sobre todo una actitud de país y de gobierno de apoyar a los emprendedores, de apoyar a todos los que están creando riqueza, que sientan que si quieren trabajar y producir en Costa Rica van a tener un gobierno amigo, en donde vamos a decididamente hacer una cultura de apoyo a todos los que quieren salir adelante. Y tal vez la principal diferencia, doña Amelia, es que hace como 25 años que he podido estar trabajando en las comunidades, no hablando, porque pues no es que no sea importante hablar, hay que hacerlo a veces, pero lo que yo creo que los costarricenses quieren más que escuchar hablar es ver quién realmente tiene la capacidad y lo ha hecho de llevar a la práctica acciones en donde se coordina el sector público, la academia, los gobiernos, agencias internacionales, líderes comunitarios, iglesias. Y eso es básicamente lo que nos hace sentir que tenemos un derecho moral de venir aquí, luego de trabajar por 25 años, a pedirle a la gente confianza y voto, habiendo concretado acciones en Guanacaste, en Punta Arenas, en La Carpio, en Limón, en León 13. Y me siento muy feliz de contarle historias a los muchachos como que fundé Acción Joven y hace como 25 años empezamos sin nada y ahora ya han pasado casi 100.000 muchachos que han terminado la secundaria. Han habido como 40.000 voluntarios universitarios que han ido a trabajar directamente. Hemos trabajado además en proyectos con la otra organización que cree Desarrollo Humano Estratégico, en donde ayudamos con 130.000 platos de comida concretos en la pandemia. Promovimos el voluntariado, hemos trabajado con el MISID, SUTEL, FONATER y las municipalidades en zonas rurales y costeras. Se han dado cursos de bilingüismo, se han promovido programas de conectividad, de videovigilancia, trabajando con cámaras turísticas, con iglesias, con líderes comunitarios. ¿Por qué digo esto? Porque realmente esa es la meta, doña Amelia, que podamos lograr transmitir que no es que venimos aquí a ofrecer y a prometer ideas, sino que después de haberlas ejecutado a lo largo de toda la geografía del país, con iglesias, empresas, con gobierno, con municipalidades, con cámaras empresariales locales, ahora queremos hacer eso en grande y continuar ejecutando la visión que tenemos. Y le cuento, y va a estar invitada usted, doña Amelia, por supuesto, y su equipo. En unas semanas vamos a tener cerca de 2.000 graduados certificados por el Marco Común Europeo, financiados por Zonas Francas en Occidente, en una alianza público-privada con el MEP, utilizando tecnología de una conectividad que pudimos poner con ayuda del ICE y de Fonatel, muchachos que van directo a su vida laboral gracias a una alianza público-privada que hicimos que se llama Conectemos la Esperanza con empresas amigas. Ese tipo de cosas son las historias concretas de resultados que queremos darle a los costarricenses para que sepan que no son palabras huecas, sino 25 años de estar dando resultados. Gracias a José Aguilar. Ariel Robles, candidato presidencial del Frente Amplio. Adelante, Ariel. Muy buenos días, tengan todos y todas, y muy buenos días a las personas que siguen este espacio el día de hoy por la mañana. Bueno, nos tomamos la encuesta del CIEP y también el informe que se dio ayer sobre escucha digital como un escenario en el cual hoy es evidente que la mayoría del sector de la población costarricense, uno, no está apoyando una candidatura aún, es decir, a una candidatura oficialista que es la que lidera este apoyo, no tiene, digamos, la mayoría necesaria todavía para poder decir que aquí se ha ganado algo o que aquí ya se acabó el proceso electoral. Asumirse como con posturas triunfalistas en este momento de la campaña es un irrespeto para la población costarricense, porque en realidad hay un amplio sector de la población que se encuentra en análisis, se encuentra pensando todavía hacia dónde va el rumbo del país,
y yo creo que deberíamos celebrar todos los actores políticos que hemos llegado a tener un músculo crítico en la población costarricense, que más allá de partidos se espera para tomar decisiones desde el razonamiento, desde el análisis, y dice, ¿saben qué? Partidos, todavía tengo tiempo para escucharlos, todavía tengo tiempo para ver qué es lo que van a proponer, y en eso es que quiero basarme para tomar una decisión. Entonces, realmente lo primero que me gustaría decir es que celebro que haya un sector de la población costarricense que se tome ese tiempo para razonar, que se tome ese tiempo para pensar. Es tarea nuestra, del resto de partidos políticos, tratar de convencer, tratar de venir a estos espacios de diálogo, de amplitud, de escucha, en un escenario en el cual creería que debemos tener claro que este tipo de diálogos que hacemos en este espacio, que yo celebro que usted lo realice, doña Amelia, es conocernos desde otras fuerzas políticas también, porque es innegable que el siguiente gobierno va a tener esta diversidad. Y si nosotros no nos conocemos, no dialogamos desde ya, desde el proceso electoral, ¿cómo vamos a pretender gobernar en medio de esa diversidad que no va a desaparecer en el próximo proceso? El próximo proceso electoral va a tener las mismas diferencias que podríamos, o incluso mayores de las que podríamos tener hoy en el espacio político. Y eso va a requerir diálogo, va a requerir construcción conjunta, va a requerir escucha, y es un ejercicio que se debe hacer desde la campaña electoral, no esperarse hasta que uno quede electo para venir y conocer quiénes son los liderazgos de otros partidos políticos, y esperarse hasta que uno quede electo para venir a decir, mira, con usted coincido en esto, o con usted coincido en aquello, o con esta persona tengo mil diferencias. Las alianzas, los acuerdos nacen desde el mismo proceso electoral, y eso es algo que habría que reivindicar. Desde el plano personal y partidario, nosotros y nosotras hemos cumplido con las metas iniciales de arrancada, ¿verdad? No invertir grandes millonadas de plata para lograr un posicionamiento en el proceso. Creemos que esa etapa se ha cumplido. Vamos a hacer una seguida de visitas a las comunidades, de tocar puertas, de escuchar a la gente. Creemos que hoy es un momento idóneo para proponer, escuchar. Vamos a basar nuestra campaña en un proceso absolutamente propositivo en el plano de la educación, de la salud, de la seguridad, del transporte público, de la eficiencia para generar productividad, y que ese es un marco propositivo en el cual queremos hablarle a la Costa Rica. Se pueden hacer muchas cosas mejor. Costa Rica merece muchísimas cosas más de las que hoy se están viviendo, y yo creo que ese plano de propuestas, de articulación, de confianza, de debate, de análisis, es el que debemos enfrentar en el siguiente proceso con total tranquilidad, calma. Tenemos los pies absolutamente sobre la tierra, entendiendo cuál es el proceso en el que estamos viviendo. Y bueno, al igual que lo han dicho otras personas, y con esto cierro, pareciera, ¿verdad?, que nuestro país se ha ido orientando, que las campañas electorales cada vez se achican más el momento en el que las personas se deciden. Y bueno, no, como lo decía en un inicio, celebro que eso pase de esa forma, porque me permite que las personas puedan razonar más hacia dónde van a irse. Eso es muestra de que Costa Rica es una democracia consolidada, ¿verdad? Y que además es una democracia que no tiene que verse manipulada de ninguna forma. Dicho esto, como decía un amigo, haciendo una referencia a de una película muy interesante, los Juegos del Hambre pareciera que ya, ¿verdad?, han empezado. El Juego de Tronos parece que ya ha empezado, y que en ese ejercicio, ojalá que sea Costa Rica la ganadora, pero que nadie, absolutamente nadie, tiene la posibilidad de venir a decir, mira, ya aquí nosotros estamos en el poder, ya no ocupamos debatir, ya no ocupamos hablar, ya no ocupamos tocar puertas. Todos los partidos políticos deberían estar hablando con la gente con respeto y sabiendo que aún aquí no se ha decidido absolutamente nada. Gracias, Ariel. Bueno, en esa conversación, tanto digital como personal, que van a fortalecer en los próximos días, hagamos un ejercicio. En el costo de vida, en empleo y seguridad, ya tenemos diagnosticado por qué es lo que más le preocupa a la gente. Elija usted una medida por cada tema, una por costo de vida, una por empleo y una por seguridad, que propondrá y que ha trabajado para convencer en estos días que vienen a las personas que de una u otra manera van a acceder a estas conversaciones que van a llevar a cabo ustedes con los costarricenses. Comenzamos con doña Claudia Dores.
Muchísimas gracias, doña Amelia. Con respecto a seguridad, nosotros hemos planteado ya una estrategia completa. Hemos dicho que tenemos varias acciones que tomaríamos desde el primer día. Posiblemente sin seguridad es muy difícil que podamos desarrollar todas las demás cosas. Nosotros queremos activar el Consejo Presidencial de Seguridad, queremos activar los mecanismos de coordinación entre los diferentes cuerpos policiales que existen en el país. Nosotros consideramos que esta administración, lejos de tener una ruta clara, ha tenido más bien acciones que son contrasentido con respecto a la seguridad. Nosotros devolveríamos la Academia de Guardacostas a Quepos, donde corresponde. Nosotros reabriríamos el punto de guardacostas de Bahía Draque, le giraríamos el dinero que ya la Asamblea Legislativa le aprobó al OIJ. Presentaríamos un presupuesto extraordinario desde el primer día para dotar de más recursos a la fuerza pública y a los diferentes cuerpos policiales. Y por supuesto que también regresaríamos la Policía de Control de Drogas a nuestros puertos, porque tienen la experiencia realmente para poder determinar dónde y cómo nos está ingresando droga, y el hecho de que les hayan sacado de ahí pues también no tiene ningún sentido. Eso con respecto a seguridad. Con respecto a costo de vida, nosotros tenemos una estrategia importante de competitividad que en su totalidad lo que pretende y planea hacer es bajar los costos de producción, y al bajar los costos de producción pues se bajaría el costo al que los costarricenses acceden a los productos, y al bajar también y mejorar los servicios públicos tendríamos una disminución. Estamos planteando una disminución en el costo de la energía, estamos planteando una mejor y mayor infraestructura para que los costarricenses puedan conectarse de mejor manera, estamos planteando un mejor servicio de transporte público para que los costarricenses tengan acceso a ese servicio y no tengan que incurrir en gastos que tienen que incurrir al día de hoy. Prácticamente todos los costarricenses tenemos que incurrir en intentar comprar un carro, comprar una moto, que es lo que está pasando ahora, y trabajar muy de la mano con el sector productivo justamente para poderles mejorar las condiciones y que eso se vea reflejado en los costos de los insumos que todos nosotros consumimos. Eso es costo de la vida y seguridad. ¿Cuál era el otro que me había preguntado, doña Amelia? En seguridad también, en empleo y en costo de vida y seguridad. Empleo. Con respecto a empleo, nosotros lo que estamos planteando de entrada tenemos dos estrategias importantes con los dos motores de desarrollo muy especialmente de las zonas fuera de GAM. Aquí tenemos una situación en donde el sector agro y el sector turismo, que representan miles de empleos, sobre todo en zonas fuera del gran área metropolitana, están siendo altamente afectados por diferentes razones, por el tipo de cambio, por el tema de seguridad, etcétera. Nosotros tenemos una estrategia importante e intensa con el sector agro para poder recuperar los empleos que se han perdido y poder generar más, y también con el sector turismo, que se está viendo muy afectado y que es fuente de empleo de muchísimas familias y muchísimas empresas que se encadenan al sector agro. Entonces, de entrada y de manera urgente, nosotros estamos planteando dos rutas prácticamente que de salvamento para ambos sectores. Y en general estamos planteando estrategias muy específicas para poder salvaguardar los empleos que tenemos, por ejemplo, en zona franca, que la realidad es que están viéndose también afectados con algunas de las investigaciones que está llevando a cabo Estados Unidos. Estamos trabajando con una agenda de competitividad justamente para generar las condiciones para todas las pequeñas y medianas empresas que en este momento trabajan y que están generando trabajo, la gran mayoría de los costarricenses en el régimen definitivo. Ahí lo que queremos es justamente colaborar con acceso a financiamiento, con mejores servicios públicos, con acompañamiento técnico, con bajar la burocracia y los requisitos que tienen las pequeñas y medianas empresas. Y por último, tenemos una estrategia de transición a la formalidad, porque la realidad es que en Costa Rica el 45% de las personas trabajan de manera informal. Y ahí justamente lo que queremos es acercar a la institucionalidad y que las instituciones más bien no sean un impedimento con la cantidad de requisitos, con algunas penalizaciones, para que la gente pueda
transicionar a la formalidad y acceder no solamente a las garantías sociales, sino acceder a una pensión que permita una vida de adultos mayores digna. Entonces tenemos estrategias para cada uno de nuestros motores de desarrollo y tenemos estrategias para los diferentes modelos muy enfocados en pequeñas y medianas empresas, muy enfocados en régimen definitivo y muy enfocados en aquellos motores de generación de empleo de las zonas costeras, mucho agro, mucho turismo. Gracias a doña Claudia. Vamos con don Fernando Zamora, candidato presidencial de Nueva Generación. Adelante. Doña Amelia, lo primero que hay que decir es que para los efectos de resolver temas como el empleo, la productividad, el costo de la vida, hay que hacer lo que se dejó de hacer en este país a partir sobre todo del 2010 en el Gobierno de Liberación Nacional y en los 8 años que estuvimos prácticamente con el país paralizado con el PAC y que continuamos ahora. Y es que este país requiere una dinamización vital. Yo he venido llamándolo en nuestro plan de gobierno una revolución energética, por una parte, ese es uno de nuestros ejes, porque la energía es lo que condiciona en gran medida el costo de la vida. Un segundo eje que es energía, aquí se detuvo, infraestructura, aquí, como le dije, desde el 2010 a hoy tenemos un rezago de 15, prácticamente de 20 años, un rezago en energía, en infraestructura y además con un modelo que ha venido deprimiendo o derrumbando la cultura productiva. Entonces, nosotros tenemos una estrategia para resolver el tema de empleo y de costo de la vida a través de infraestructura energética. Vamos con planes desde el primer día, doña Amelia, de geotermia. Por ejemplo, hay grandes yacimientos geotérmicos en la zona norte, en lo que es la región Huetar Norte. Vamos con el desarrollo de lo que es Miravalles, ampliarlo a toda la capacidad que tiene Miravalles para que Costa Rica no tenga cortes de energía y además tampoco tenga un costo de energía alto como ha venido sucediendo en los últimos años por la falta de inversión en eso. Vamos además con otros planes como la reactivación, algo que se suspendió especialmente en el gobierno PAC, que eso fue una barbaridad atroz, haber suspendido todos los pequeños desarrollos de energía hidroeléctrica. Vamos con desarrollo eólico. La energía hidroeléctrica no hay que detenerla del todo ni dejarla en el olvido, como ha venido sucediendo, ni paralizar proyectos que eran importantes para ello. Por ejemplo, en materia energética, en materia de infraestructura, que eso va a dinamizar enormemente también el empleo y bajar el costo de la vida, porque eso resuelve todos los problemas graves que tenemos incluso en turismo. Vamos con un ambicioso proyecto también que está en nuestro plan de gobierno de infraestructura que incluye puertos, aeropuertos. Vamos con el puerto del Pacífico. Es una urgencia, doña Amelia, sustituir el Juan Santamaría. Ya Aviación Civil dijo que Juan Santamaría tiene los días contados. Panamá y El Salvador nos ganaron la carrera y vamos con eso. Y finalmente vamos con un tercer eje que es revertir el modelo masivo de importaciones y vamos con el fortalecimiento de la cultura productiva, sobre todo la agroindustrial, a través de estrategias como los parques agroindustriales y las zonas francas verdes, entre otros. Así, doña Amelia, sabemos que podemos realmente bajar el costo tanto de la vida como levantar el empleo en Costa Rica, pero con raíz autóctona. Ya vamos con don Luis Amador, pero es que este segmento tiene por idea, y desde el principio lo dijimos, no vamos a debatir, no se van a pelear, no, usted los va a conocer y ellos se van a conocer, ¿verdad? Y por eso me encanta que la gente se da cuenta y que la gente lo apoya y que la gente hace muchos comentarios y después los pasamos en todas nuestras redes sociales y la gente los conoce y se conocen también. Don Luis Amador, del PIN. Amelia, vea, en el costo de la vida tenemos
primero que nada que bajar el costo de la electricidad. Y eso se hace cuando empezamos a sacar los recursos naturales del país y realmente Recope se convierte en un refinador de hidrocarburos. En lo que es el costo de la vida, también tenemos que ir a romper las cadenas de los intermediarios, porque ahí es donde se empieza a subir el precio. Y sube y sube y sube por tanto intermediario y cuando llega al consumidor final es muy elevado. También tenemos que hacer la otra parte. El costo de la vida en Costa Rica es alto, pero si el nivel salarial fuera un poquito más alto, pues desahogaría un poco a las personas y para eso necesitamos empleo mejor pagado. Empleo mejor pagado se genera por dos formas. Una forma es mediante zona franca fuera de la GAM y la zona franca de la GAM, que son empleos que pagan bien, y la otra es utilizando las universidades para incubar proyectos de innovación, proyectos de tecnología, proyectos de investigación aplicada en las diferentes áreas, biotecnología, farmacias, desarrollo de software, etcétera, que le permita al muchacho que sale de la universidad, antes de salir ya estar trabajando, ya tener experiencia y entonces se colocan mejor. En lo que es empleo, entonces también hay que apoyar diferentes sectores. La pymes, hay que digitalizar la pymes, las pequeñas y medianas empresas, porque entonces pueden ofrecer sus productos a un mercado más amplio, inclusive a nivel centroamericano. El agro, hay que apoyar esa transformación. El agro no tiene que seguir siendo simplemente que vendemos la yuca o vendemos el chiverre, sino que se convierte en un enyucado congelado que llega al mercado norteamericano y que se vende la bandeja en $10, no la yuca que en el supermercado en Estados Unidos vale $1. Lo mismo la empanada de chiverre ya llega lista, no no, o sea, no sé si me explico. Esa transformación para que sea industria de alimento, no el producto inicial. Eso le agrega mucho valor y les permite a ellos desarrollarse. Si hay que colocar aranceles para protegerlos temporalmente, mientras tanto, para tener seguridad alimentaria se hará. Pero hay que apoyarlos en la modernización y la implementación de tecnología. Ese apoyo necesita financiamiento también. Eh, Vamos a echar adelante infraestructura porque necesitamos mejorar competitividad país. La competitividad país se da en clústeres en los cuales uno tiene esas zonas francas y zonas industriales y uno tiene cerca puertos y aeropuertos para poder hacer la exportación. Eso es básico y más ahora que tenemos la gran amenaza de los aranceles que vienen de Estados Unidos. Eh, Perdón, doña Amelia, no sé si preguntó con respecto a la seguridad. Y claro, sí, Ok, señor. con respecto a seguridad, vamos a apoyar dos, tres cosas muy importantes. Primero que nada, lo que es la coordinación operativa de las fuerzas policiales, policía de control de drogas, policía migratoria, policía fiscal, guardacostas, vigilancia aérea y la incremento de inversión en lo que es la inteligencia. La inteligencia la hace la Dirección de Inteligencia y Seguridad, que por cierto mi amigo Jorge Torres sacó un video recientemente. Hay que meterles plata para que podamos tener realmente mejores capacidades de inteligencia en el país y esto necesita tecnología. O sea, vamos a tener que ir a invertir fuertemente en estos aspectos para poder levantar seguridad. Esto también repercute en la parte de empleo, ¿verdad? Porque entre más mejor controlada la seguridad, más mejor clima hay para inversionistas extranjeros que vengan al país. Eh, y en lo que es seguridad, pues también tenemos que trabajar en reconocer la carrera policial y tener una mejor rotación de personal. Los policías con la nueva ley de empleo público, los que llevan ya años de estar ahí, realmente es muy triste ver la gran grada que están sufriendo en el pago de sus salarios. Y eso es una distorsión que vamos a entrar a corregir. Muchas gracias, don Luis. Aquí leyendo los comentarios, que como son por todo lado me llegan, entonces a veces parezco distraída, pero no los estoy leyendo y muy interesantes. Ojalá nos dé chance por lo menos de plantearle uno o dos de esos comentarios a nuestros invitados. Vamos ahora con don Álvaro Ramos, candidato presidencial de Liberación Nacional. Muchísimas gracias, doña Amelia. En seguridad, tal vez, bueno, obviamente uno podría hablar muy rápidamente que más policías, que más cárceles, pero me gustaría reflexionar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de mano dura, mano
No sé, yo le decía a la gente, esto de la mano dura que puede golpear al inocente, al culpable, no me hace mucha gracia. Necesitamos una mano firme pero inteligente. Y me gustaría darle un ejemplo. El otro día hablábamos con nuestra experta en víctimas, doña Angie Arce, y nos comentaba este caso trágico y nos lo expuso ampliamente, además con el testimonio del señor, pues una familia víctima de un feminicidio. Y era muy interesante porque ella nos explicaba que como existe una diferenciación entre los jóvenes y la forma en que pagan por sus crímenes, los menores de edad y los adultos, las organizaciones criminales están reclutando a personas menores de edad para que cometan los crímenes, porque todos saben que el precio es menor. Y entonces ella lo que nos decía es, vea, una cosa es proteger al joven, digamos, de su inmadurez y por lo tanto que pague una pena menor, y otra cosa es haber generado un incentivo a los organismos criminales para que los recluten. Entonces, la sugerencia puntual era, tengamos una ley que endurezca las penas en caso de que aunque sea un joven, sea parte de una organización criminal o haya cometido un feminicidio. Y entonces en ese contexto resulta mucho más disuasivo el proceso de reclutamiento. Pero entonces yo creo que desde los testimonios y de las realidades, desde el análisis y de todas esas familias que están sufriendo por estos jóvenes que están aspirando al sicariato, a partir de ahí hay que ir construyendo las políticas. Si hay que endurecer penas, las endurecemos, pero inteligentemente, porque vamos distinguiendo los diferentes escenarios. Sabemos, por ejemplo, que a los muchachos los reclutan las organizaciones a la salida de las escuelas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, por eso proponemos el C5, un modelo de videovigilancia integrado también con alianzas público-privadas, con organizaciones de seguridad privada, y entonces vamos teniendo esa capacidad de contención e identificación del crimen que a todo el mundo asusta mucho, eso de que recluten a los muchachos en las escuelas. Pero entonces, si sabemos cuál es el problema, vamos identificando la solución. Y obviamente, si estamos hablando del gran narcotráfico, entonces ahí entra retomar guardacostas, retomar policía de control de drogas en la frontera, un montón de errores en la actual administración que se deben corregir. Pasemos a costo de vida. En el caso del costo de vida, igual, hemos visto cómo se disparó el precio del tomate, cómo se disparó el precio de la papa, cosas que le importan mucho a la canasta básica de todos los costarricenses, y eso es en una gran medida porque descuidamos, y particularmente la actual administración, pero puede hacer esto un mea culpa, de ahí hay administraciones hasta atrás en el tiempo. Hemos descuidado el agro y por eso nosotros decimos para nuestro gobierno alfombra roja para el agro. Y esa alfombra roja refleja una idea que hay que mitigar ese riesgo, mitigar el riesgo de que la gente se quede sin comida, de que el precio tenga variaciones muy grandes que ellos no pueden manejar, muchas familias no pueden manejar esas variaciones. Yo todavía me acuerdo el otro día un reportaje que decía que para que los casados se mantuvieran en el mismo precio, le quitan y le ponen las cosas según va variando el precio. Bueno, entonces, para mí el objetivo debe ser un plato realmente nutritivo en la mesa de todos. Y algo parecido pasa con otras cosas que le cuestan mucho a los costarricenses, vivienda, ¿qué vamos a hacer en vivienda? Bueno, entonces, a partir de ahí, tenés que tener todo un programa de vivienda. Yo estoy aprendiendo, doña Amelia, ha sido un aprendizaje muy rico esto. El otro día me sorprendí de darme cuenta que el Ministerio de Vivienda no tiene ley constitutiva. El que tiene ley constitutiva es el limbo. Entonces uno dice, suave, pero ¿cómo es posible que siendo la vivienda un factor enorme no le ponemos atención? Y también estaba conversando con la Cámara de los que mueven los bienes raíces, ¿verdad? Los corredores de bienes raíces. Y ellos dicen, don Álvaro, es que viera que la casa es el activo más importante para muchísima gente y mucha gente pierde mucho dinero cuando compra y vende porque esto no estamos pidiendo regulación, pero dicen, creemos que es importante que la gente se informe de que busquen apoyo cuando compran y venden casas. Bueno, entonces son como pequeños detalles que van creando esos enormes costos o esa sensación de encarecimiento. Y por supuesto, ahí hay que hablar de agenda de productividad, de cómo la infraestructura deficiente encarece mucho los costos de producir, los costos de que lleguen los productos a todas las comunidades del país, el susto que tenemos todos nosotros de que se viene, si tenemos un verano muy seco, podemos tener una crisis energética el próximo año porque este gobierno
gobierno politizó terriblemente la gestión del ICE y no estamos preparados para los posibles racionamientos que vamos a tener o posibles trepadas de tarifa, ¿verdad? Y hay que ir poniendo el dedo en esa llaga porque a la gente le va a doler mucho y no es justo en un país que está apostando a movilidad eléctrica, a los carros eléctricos, a reindustrializarse, lo cual requiere más energía y que hayamos fallado en estos 4 años tan terriblemente en la gestión. Y bueno, nos decía empleo, nosotros estamos muy inquietos porque tenemos la participación femenina más baja del continente y se descuidó la red de descuido, valga la redundancia, y para las mujeres, y he ido a muchas comunidades, yo todavía me acuerdo cuando estaba en Liberia, que las señoras se me acercaban y me decían, aquí teníamos una buena red de cuido y se ha descuidado en los últimos años, y también hay mucha gente que quiere, cuando empieza a ganar más, todavía necesita que le cuiden a los niños, y porque cuando ya ganan más hay que sacarlos. Entonces me decían, ¿cómo es eso posible? Déjenlas hacer un copaco, déjenlas seguir participando. Nosotros tenemos esa convicción de una red de cuidado muy fuerte que realmente promueva la participación femenina. Y para cerrar, doña Amelia, el empleo de los jóvenes. Hay que apostar fuerte por la educación técnica, la educación dual, ese puente que conecta desde que el joven está estudiando, ya está trabajando. Y entonces ya la empresa lo conoce, ya lo va formando, ya le va dando, digamos, esas habilidades que requiere para poder tener empleo y romper ese ciclo vicioso que tenemos de muchos jóvenes que terminan de estudiar, no tienen empleo y les cuesta muchísimo encontrarlo. Muchas gracias, doña Amelia. Gracias, don Álvaro. Vamos con don José Aguilar, candidato presidencial de Avanza. Adelante. Gracias, doña Amelia. Nosotros vamos a seguir con mucha fuerza en estos 3 ejes que hemos planteado de seguridad, de educación y de un apoyo decidido a los emprendedores y a los que quieren crear empleo sobre una base de innovación y de tecnología. Y por supuesto que uno no puede empezar, doña Amelia, por ningún otro punto que no sea seguridad. Realmente estamos en el peor momento de la historia de Costa Rica y todas las personas salen con miedo de que los asesinen. Ahí tenemos una estrategia que tiene 2 fases. Una fase muy fuerte, muy agresiva, de choque, en donde vamos a usar la fuerza legítima del Estado para asegurarse que la gente deje de tener miedo de que va a ser asesinada en cualquier día, en cualquier parte. Y una complementación con atender las causas de raíz, que los jóvenes tengan propósito, valores, oportunidades de deporte en sus comunidades para evitar que esto siga saliendo. Y ahí en seguridad, muy concretamente, lo primero que se hace es activar ese Consejo Presidencial de Seguridad ampliado para que esté también el Poder Judicial y nos ayude a quitar esa puerta giratoria de que agarran a los maleantes y los sueltan, de que podemos hacer una muy buena estrategia de extinción de dominio para que toda esa plata que están usando los narcotraficantes y los delincuentes se los quitemos y les golpeemos ahí a donde ellos más les duele, entendiendo que esto es un fenómeno transnacional. Y aquí en Costa Rica lo que hay que hacer es, sobre la base de innovación, tecnología, analítica de datos, videovigilancia, poder focalizar las acciones en esos puntos exactos en donde hay más robo, más delincuencia, más tráfico de drogas, y se hace una coordinación entre las fuerzas policiales, que son muchas. Está la Policía de Fronteras, la Policía Turística, la PCD, hay algunas policías municipales muy buenas con las que vamos a trabajar en conjunto, y muy importante esto, doña Amelia, a esos guerreros del OIJ que los han venido tratando fatal, que no les dan fondos, que no los dejan hacer allanamientos en las noches, que no les dan presupuesto, que los ponen como si fueran lo peor del país, que son los que están además haciendo investigaciones y defendiéndonos. Les quiero dar el mensaje de que los respetamos, los vamos a jalar para que sean punta de lanza en esta estrategia de choque. Y ahí sí, como dicen los muchachos, vamos a sacar el mazo. Y estos maleantes que nos tienen con miedo son los que ahora ellos van a sentir el miedo. Vamos a recuperar ese control territorial en las zonas que están fuera de control. La gente va a salir tranquila y los vamos a meter presos. Eso es absolutamente crucial. Obviamente está todo el tema del mar de drogas que se han venido metiendo en este gobierno, que ha sido algo catastrófico y nos convirtieron en el país que más exporta drogas de la humanidad. Ahí muy cerca del Comando Sur con Estados Unidos y de la Unión Europea, específicamente con Holanda, que tienen un enorme expertise, vamos a hacer un control serio de puertos y muelles para que no nos inunden de ese veneno que está destruyendo a las comunidades, envenenando a los jóvenes y además generando un mar de violencia y de sangre. Entonces ahí vamos a tener un control territorial, una muy buena relación con el Poder Judicial, que sobre la base de diálogo y de un trabajo para defender a la patria vamos a concretar.
y por supuesto que en un diálogo respetuoso y educado con la Asamblea Legislativa para poder aprobar esos presupuestos enormes que queremos meterle al tema de seguridad. Y teniendo esta masacre en la que nos tienen controlado, pasamos a un punto importantísimo que es atender las causas de raíz. Y ahí vamos a seguir como lo he podido hacer desde hace 25 años, trabajando para que los jóvenes tengan valores, propósito, oportunidades educativas, proyectos deportivos. A mí me ha tocado ver de primera mano cómo haciendo skateparks, proyectos de surfing, de artes marciales, de boxeo en lugares como Villarreal, como Tamarindo de Guanacaste, como La Carpio, como León 13, como Limón, con fútbol, hasta con eh, voleibol. Todo este tipo de cosas dan resultados y lo vamos a promover fuertemente con la cultura. Y eso nos pasa al segundo punto que usted plantea de empleo, que es crucial. Primero, repito, si no tenemos seguridad, ¿de qué le sirve a un tico muerto que uno apoye a una microempresa? Entonces hay que ser muy claros en que hay que ir con fuerza y asegurarnos de que esta masacre se resuelva. Y ahí en empleo, básicamente, doña Amelia, nosotros tenemos como dos mundos: un mundo de la inversión extranjera directa y de zonas francas, y un mundo de lo que se llama régimen definitivo, que son todas las personas que están trabajando honradamente aquí en Costa Rica. Lo primero que hay que hacer es entender que 9 de cada 10 trabajos que hay en Costa Rica los hacen los emprendedores y los empresarios, y son los que además le pagan la plata a ese 1 de cada 10 del gobierno para que puedan hacer todos los proyectos sociales. La turbina social se apoya en la turbina económica, no son rivales, sino que son dos motores de un mismo avión, y por eso hay que apreciar y agradecer a todos los que están trabajando día a día para sacar adelante el país y generar una cultura de que no sea ponerles más trámites, no sea ponerles más impuestos, sino ayudarles a que su platita la puedan hacer y tengan éxito. Y concretamente, de las muy buenas cosas que se han hecho para las zonas francas, como por ejemplo la ventanilla única de trámites, hay que hacerlo ferozmente para el régimen definitivo, no asfixiar a estos pobres emprendedores que tienen que andar del tingo al tango, pidiéndose ellos, dando papeleo y perdiendo su energía en una burocracia que los agota y los asfixia. Obviamente, cuando la gente va a querer producir, necesita capital, necesita recursos. Tenemos que darles acceso al crédito. Eso es sumamente importante y tenemos la banca pública para hacerlo. Talento humano. Es fundamental darles personas capacitadas, por ejemplo, con la formación dual. Y queremos promover para generar empleo, y con esto voy a ir cerrando, proyectos muy valiosos como, por ejemplo, estimular con ese mismo crédito de los bancos públicos el acceso a la vivienda para la clase media y para los jóvenes. Y eso genera un efecto dominó enorme de crecimiento económico, y usar fondos de pensiones que son multimillonarios para hacer una gran agenda de puertos, de muelles, de carreteras, de aeropuertos, y crear empleo y competitividad en una infraestructura muy, 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 muy robusta. Hay muchas más propuestas que vamos a ir compartiendo en redes sociales, y de momento lo voy a dejar acá. Gracias, don José. Vamos con don Ariel Robles, candidato presidencial del Frente Amplio. Bueno, definitivamente hay varias coincidencias que compartimos con diferentes candidaturas. Me gustaría iniciando reconocer esas coincidencias, es decir, yo coincido con doña Claudia, por ejemplo, la necesidad urgente de que el Consejo de Seguridad debe retomarse una política de seguridad firme. No podemos andar desorientados como hemos estado, prácticamente tapando goteras, ¿verdad? Por un lado hacen una cosa, improvisación por la otra. Hay que retomar la necesidad de que nuestros cuerpos policiales estén trabajando donde técnicamente corresponde. Policía, por ejemplo, el control de fronteras. Esto es un tema interesante. Ustedes saben que se invirtió en el país con fondos del BIN recursos para que se mejoraran nuestras aduanas. En Paso Canoas, por ejemplo, hubo una inversión para que se mejorara el tema de aduanas en Paso Canoas. Y ustedes saben que esa inversión que se hizo ahí está como a 150, 200 metros de la frontera, y que no hay ninguna obligación, digamos, de que los camiones pasen a revisarse a esa aduana. O sea, es realmente una cosa completamente inentendible, ¿verdad? Que no sea obligatorio que en ese puesto fronterizo tan poroso, ¿verdad? Es decir, nuestra conexión con la región sur del continente, por ahí, para que un camión pase a revisarse, prácticamente lo hace porque quiere, ¿verdad? No hay ni siquiera una unidad especializada pidiéndole, mira, entren aquí a revisión antes de continuar a lo interno del país. Ese tipo de cosas sorprenden, ¿verdad? Pero están sucediendo. Definitivamente en eso pues coincidimos, ¿verdad? La necesidad de tomar
la orientación en materia de seguridad y que los cuerpos policiales especializados estén donde deben estar. También coincidimos, por ejemplo, con lo que plantea don José Aguilar, y es una segunda medida en la cual nosotros queremos discutir. El tema del lavado de dinero es fuerte en Costa Rica, y esa es la forma en la que se legitiman los capitales que vienen del narcotráfico. El narcotráfico genera plata, pero esa plata la normalizan, la legalizan por medio del lavado de dinero metido en diferentes actividades económicas en nuestro país. Cuando José Aguilar planteaba la necesidad de hablar sobre este tipo de capitales transnacionales, incluso de características transnacionales, estamos hablando de ir a la cabeza de la cadena del narcotráfico. Podemos meter a todos los muchachos que hoy están metidos en escuelas de sicariato, en las prácticas del sicariato a la cárcel. Todos esos se pueden meter, pero esos son el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico. Mientras existan las cabezas, a esos muchachos los van a suplir de las barriadas. Hoy meten uno a la cárcel y mañana van y contratan uno nuevo, como si fuera cualquier elemento más que se quita y se pone de esa cadena. Entonces hay que golpear con fuerza el lavado de dinero. Había un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para eso. Desafortunadamente fue enterrado, y hay que decirlo así, por votos del Partido Unidad Social Cristiana, por votos del Partido Nueva República, por votos del Partido de Gobierno, y no se logró avanzar con el tema de capitales emergentes, que son de un pronto a otro aparecen gente con plata que compra absolutamente todo, ¿verdad? Y no tiene cómo justificarlo. Nosotros le quitamos esa herramienta a la institucionalidad para que pueda revisar eso. Y bueno, podríamos ser discursivamente muy fuertes, que hay que seguirlo haciendo. Nosotros hemos planteado como una tercera medida sobre la mesa el tema de que el sicariato hay que entenderlo como una lógica de crimen organizado. Hoy hay escuelas de sicariato, hoy hay personas que trabajan en la parte de trabajo intelectual para poner en servicio ese tipo de actividad criminal, y nosotros deberíamos entender el sicariato. Hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para eso, entender el sicariato como parte de una organización criminal y ir sobre la base de toda la organización criminal y no solamente sobre una parte de esa actividad delictiva. Obviamente hay que girar recursos para esto. Sobre el costo de la vida, ayer tuvimos un encuentro, un conversatorio en la UCAEP, en la que participamos varias de las personas que estamos acá. Definitivamente el tema del costo de la vida es un tema importante que señalar. El mismo sector empresarial, cuando uno conversa con ellos y habla, encuentra varias cosas en las que habría que trabajar. Efectivamente hay que tomar en cuenta el tema de servicios, cómo abaratar servicios que son desde la institucionalidad pública y desde el Estado, que se pueden hacer. El lograr que nuestras instituciones sean más eficientes hace que los servicios puedan abaratarse, y creo que ahí es un trabajo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Lo siguiente es un tema que no se ha hablado mucho, pero que hay que plantearlo sobre la mesa y que nosotros y nosotras sí tendríamos que proceder en esa línea, es la fiscalización de nuestros puertos. Es demasiado lento el proceso que se está realizando en nuestros puertos. Por ejemplo, una embarcación que trae algún grano básico para la alimentación de nuestro país dura días en lograr entrar a nuestro país, y cada día que pasa es un costo que asume el pueblo costarricense, porque esos costos en las embarcaciones se traducen al costo de la vida de las personas. Nosotros sí creemos que hay que hacer un proceso de fiscalización más eficiente para que eso sea más rápido, más eficiente, y que pueda traducirse eso también en el costo de la vida de la gente. Pero definitivamente el abaratar costos no puede ir de la mano, y en esto coincido nuevamente con otro candidato presidencial, con Luis Amador. No se puede plantear esta discusión ajena al tema salarial. Tenemos salarios congelados, tenemos salarios que no pueden asumir ya el costo de la vida, y eso representaría una discusión importante. Especialmente hay sectores hoy que tienen más o menos 6, 7, 8 años de no ver aumentos salariales. Tenemos pensiones también congeladas. Eso no puede continuar de esta forma. La gente ya no puede asumir más estos costos. Esto nos lleva al tema de la empleabilidad. En eso también tenemos coincidencias. Hay que tener una política diferenciada para que las mujeres, para que también personas jóvenes puedan ingresar al mercado laboral. Hay que generar incentivos para que el sector empresarial pueda contratar personas jóvenes de forma más efectiva, más eficiente. Es algo que teníamos en nuestro plan de gobierno y que hemos retomado en esta discusión: generar incentivos al sector empresarial para que exista una contratación directa de personas jóvenes. También creemos en fortalecer las redes de cuidado. Es muy desafortunado, por ejemplo, en discusiones como la de jornada de 12 horas en la Asamblea Legislativa, donde se plantea un escenario
para el sector laboral no quedó ahí como obligatorio, y aquí votó en contra todo el mundo, incluido Liberación Nacional. Todo el mundo quedó sin generar como obligatorio las redes de cuidado para poder cubrir la urgencia de que hay mujeres que necesitarían que exista la red de cuidado para poder incorporarse en esos sectores laborales. Entonces, ese tipo de discusiones nos parece que hay que abordarlas con la seriedad del caso, con toda la profundidad, para poder tener un eje diferenciador que nos permita realmente vincular a las personas dentro del aparato empresarial y especialmente esos sectores más vulnerables. El trabajo tiene que ser un trabajo digno, de otra forma no vamos a lograr hacerlo, y para tener un trabajo digno definitivamente hay que invertir en educación, definitivamente hay que invertir en programas educativos que brinden las capacidades para que las personas puedan enfrentar los retos del siglo XXI. Estamos en un momento histórico en el cual, si nosotros y nosotras no caminamos en reconocer que hoy existe tecnología, que hoy existe retos que son diferentes a los que antes se enfrentaban, hay programas de estudios que tienen al menos 7, 8 años que no se han mejorado, no se han actualizado, y de esta forma nunca vamos a estar preparados y preparadas para los retos que vienen. Muchas gracias a todos, a doña Claudia Dobles, a don Ariel, a doña Claudia Dobles, a doña Ariel Robles, a don Álvaro Ramos, a don Fernando Zamora, a don José Aguilar y a don Luis Amado. Y a ustedes, amigos, de verdad, porque lo notan, eso se nota, ellos se conocen mejor, usted los conoce mejor, mucha gente agradeciendo, porque antes no sabía quién eran y cómo se diferenciaban y ahora los conocen. Eso es importante, lo vamos a seguir haciendo, no se preocupe. Pero la gente que dice, como una señora, yo decía, no tengo por quién votar, no quiero votar por el partido oficialista. Y dice, bueno, ahora más bien se me abren opciones conociéndolos, porque la idea de que estén todos juntos es una buena idea, también me dice la gente que me escribe. Que tengan un lindo día y gracias por haber estado con nosotros, señoras y señores. Hasta Muchas luego. Gracias. Hasta gracias. luego. Buen día a Hasta todos. luego, gracias.